Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquicio y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué tal, familia? Los saludamos con gozo, como siempre, desde la ciudad de Puebla, México. Y bueno, como saben, estamos estudiando el libro de los Hechos y hemos llegado al capítulo 20. Pablo está en Éfeso como parte de su tercer viaje misionero, confirmando la fe de muchos y anunciando la palabra de salvación a judíos y a gentiles, entendiendo que su ministerio es con los gentiles. Y la semana pasada vimos que, por causa de el camino, hubo un disturbio provocado por Demetrio, un hombre dedicado al negocio de hacer templecillos de la diosa Diana, involucrando a sus artífices y a obreros del mismo oficio, a quienes les hizo ver que sus ganancias y la deidad por la que trabajaban estaba en riesgo por lo que enseñaba Pablo, de que sus obras hechas con sus manos no eran dioses. Al enterarse de estas cosas, todo el gremio, enojado, comenzó a gritar: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y todos los de Éfeso se turbaron, entraron en confusión y fueron al teatro de la ciudad, llevándose a 2 compañeros de Pablo, Gallo y Aristarco. Pablo quiso ir, pero fue impedido por los discípulos y por amigos que eran autoridades en Éfeso, pues la multitud estaba muy alterada y enardecida. Un judío llamado Alejandro quiso hablar en su defensa, pero le fue imposible porque vieron que era judío y gritaron con fuerza durante 2 horas: «¡Grande es Diana de los Efesios!», hasta que un escribano, con mucha autoridad, los calmó con argumentos políticamente correctos y todos se fueron a sus casas. Continuemos pues donde nos quedamos. Abre tu Biblia en Hechos 20 y leamos lo que pasó después de este disturbio. Hechos 20, versículo 1 dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado,
se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de aquel alboroto, de toda esa confusión en Éfeso, Pablo reúne a los discípulos para despedirse y partir a Macedonia, a la región del norte, pero no sin antes exhortarles. ¿En qué? Bueno, el hecho de que este versículo empiece diciendo, después que cesó el alboroto, nos indica que ese suceso no era como para dejarlo pasar por alto. Se tendría que hablar de eso. Pablo iba a partir de Éfeso, junto con otros varones. Ya no estaría en Éfeso y un alborote del tamaño y la dimensión como la que había ocurrido no hace mucho y que puso en peligro a Gayo y Aristarco, incluso a algunos judíos, podría ocurrir de nuevo. Y los creyentes debían estar advertidos y preparados para pasar una experiencia de ese tamaño. Salmo 40, versículo 1 y 2 dice, pacientemente esperé a Hashem, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé. En hebreo dice, Kabokiviti Adonai. Esto es, esperando, esperé al Señor. Esta frase implica que aquel que espera con paciencia a Dios se ve involucrado en una situación riesgosa, en la que clama a Dios y Dios oye, pues sabe esperar con paciencia. Luego dice, me sacó del pozo de la desesperación, es decir, de en medio del alboroto y del lodo cenagoso, de donde si te mueves, te hundes más. Y dice al final del verso 2 de este salmo, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. En hebreo dice, Vayakem al-Selah raglai. Esto es, y asentó sobre roca mis pies, al-Selah, es decir, estableció mis pies para pisar con confianza en roca firme, para poder moverse con seguridad. Y termina diciendo, Konen Asurai, esto es, afirmó mis pasos. Konen Asurai, la idea o la sugerencia de esta frase es, fortaleció mis pasos para moverme hacia arriba. La palabra Asurai es dar pasos como subiendo escalones que, atrapado en el lodo cenagoso, sube hasta llegar a roca firme para moverse con libertad. Gayo y Aristarco estuvieron en el pozo del alboroto, en el lodo cenagoso. Ellos esperaron pacientemente en Dios, quien fortaleció sus pasos y los puso en roca firme, y caminaron con confianza. Pablo, seguramente antes de despedirse, exhortaba a esperar en el Señor, a permanecer confiados en Él, que cuando pasaran una experiencia como la que habían pasado Gayo y Aristarco, esperaran en Dios, clamando a Él. Proverbios 14:15 dice, Petilla amin lechol davar. Esto es, el simple se rinde a cualquier cosa, es decir, todo cree y es fácil de confundirlo. Y luego dice, Bearun Yavin la ashuró. Esto es, pero el prudente discierne sus pasos. El avisado considera su ashuró, sus pasos hacia arriba. Considerar los pasos es hacer un alto, observar y esperar para subir cuando Dios ponga los escalones, para llevarnos a roca firme. Pablo entonces los exhortó, los consoló con palabras alentadoras. Incluso exhortar también lleva la idea de requerir y exigir lo necesario para permanecer firme y constante en la fe, en la fidelidad de Dios. Seguramente muchos han experimentado estar en un ambiente desesperante y Dios los ha sacado de ahí. Y si Dios los ha puesto en roca firme, bien pueden exhortar a otros con palabras alentadoras. Sin embargo, aunque no tuvieras la experiencia, pero conoces y tienes las palabras que alientan, que consuelan, que exhortan, las cuales nacen de la palabra de Dios, exprésalas a quienes lo necesitan. No te vayas sin haberlo hecho. Y ora por ellos rogando a Dios que los suba a roca firme. Bien, Pablo, después de exhortar y abrazar a los creyentes de Éfeso, se despide de ellos y parte a Macedonia. Leamos lo que sigue. Hechos 22 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Como sabemos, Pablo aprovechaba las oportunidades para compartir la palabra de Dios y confirmar a los creyentes en ella, según el Espíritu se lo permitiera. Pero ahora, probablemente, por la experiencia en Éfeso, añadía con fuerza la exhortación con abundancia de palabras. Y en las regiones de Macedonia,
los creyentes eran fortalecidos con aquella exhortación. Y después de recorrer cada región de Macedonia, llegó a Grecia. Sigamos leyendo. Hechos 20, versículo 3 dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. En Grecia, Pablo permanece durante 3 meses. Después de ese tiempo, su plan era ir a Siria por barco. De esa manera iría más directamente. Pero al descubrir una conspiración contra él, le fue necesario ajustar sus planes. La conspiración se trataba de un plan que habían tramado los judíos para cuando se embarcara para Siria. Es decir, para cuando subiera al barco. Entonces Pablo toma la decisión de regresar a Macedonia para de ahí partir a Siria. El destino no cambió, la ruta sí. Sigamos leyendo. Hechos 20, versículos 4 al 6 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y tenemos aquí la ruta. Pablo es acompañado por un equipo internacional de Berea, Tesalónica, Derbe, Listra y Asia. Entre ellos están Aristarco, Gallo y Timoteo, él es de Listra, quienes junto con Sópater, Segundo, Tíquico y Trófimo se adelantaron a Troas, que es Asia, y allí esperarían a Pablo y a Lucas. Por eso dice, nos esperaron en Troas. Pablo y Lucas estaban en Filipos durante la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que 7 semanas después se celebraría la fiesta de Shavuot, conocido como Pentecostés o fiesta de las semanas. De Filipos, Pablo y Lucas navegaron a Troas, es decir, tomaron el barco después de 7 días y después, pasados 5 días más, se reunieron con todo el equipo y se quedaron 7 días, ahí en Troas. Bien, leamos qué más pasó con ellos en Troas. Hechos 20, versículos 7 y 8 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Hemos llegado a un pasaje que es tomado por muchos creyentes para decir que el día de reposo, el Shabbat, fue cambiado al primer día de la semana. Y es entendible, pues esta sección empieza diciendo el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. El texto sigue diciendo que había lámparas o antorchas en la parte alta de la casa, que era el 3er piso, y donde estaban reunidos todos los discípulos para partir el pan. Y el discurso de Pablo se alargaría hasta la medianoche. Esos son pequeños eventos del día de reposo, el Shabbat semanal. Y en ese momento está por caer el sol de ese día de Shabbat. Por eso dice, se alargó el discurso hasta la medianoche. El problema es la frase que dice el primer día de la semana. Pero permíteme ponerte el texto en griego, que es de donde se traduce. En detin mea tov Shabbaton. Esto es, pero uno de los sábados, o también, y el primero de los sábados. Eso ya nos dice bastante. Ahora, el término partir el pan o romper el pan en la tradición judía indicaba el inicio de la cena para la salida del Shabbat, para despedir el Shabbat. Al terminar el Shabbat, que era al caer el sol de ese 7º día, comenzaba el primer día. Para nosotros es la noche del sábado. También se le conoce como el 1 de Shabbat. Pablo no estaba instituyendo nada nuevo entre los creyentes. Era una práctica judía el partir el pan y que en nada quebrantaba el mandamiento. Pero algo sucedió esa noche. Pablo, acostumbrado a enseñar, extendió su discurso hasta la medianoche. ¿Por qué? Bueno, recordemos que al día siguiente estaba programada su salida. Tanto que decir y tan poco tiempo. Sin duda quería aprovechar todo lo que pudiera. Si suponemos que empezó a enseñar como a las 6 de la tarde, su enseñanza duró 6 horas. Hoy un discurso de 1 hora molesta a muchos. Pero leamos lo que sucedió.
Hechos 20, versículos 9 y 10 dice: Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Y tenemos a un joven que se dio a conocer por lo que le pasó, Eutico. Él estaba sentado en un lugar estratégico, en la ventana. Y escuchando a Pablo, le venció el sueño, no porque fuera aburrido el discurso de Pablo, sino porque se extendió mucho, y rendido de sueño, cayó desde el tercer piso. Y cuando fueron por él, lo levantaron muerto. Lucas, el autor de este libro, y el médico, está ahí, y está dando testimonio de lo que ve. Lo ha puesto por escrito, y bien pudo haber declarado algo como clínicamente muerto. Pero Pablo bajó del aposento alto y se recostó sobre el joven. Le abrazó y dijo a todos: No se alarmen, pues está vivo. No se alboroten, el joven vive. Y Lucas pudo haber declarado algo como milagrosamente resucitado. Ahora, no es la primera vez que sucede este milagro, y seguramente Pablo conocía bien las historias de los profetas Elías y Eliseo, quienes obraron del Señor un milagro similar. Veamos el caso de Elías. Esto sucedió mientras había sequía en Israel, y el hijo de la viuda de Sarepta, que alojó y alimentó a Elías, murió. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22, dice: Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Hashem y dijo: Hashem, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Hashem oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y el caso de Eliseo, cuando estuvo en la región de Sunem, y una mujer sunamita le había preparado un aposento para que se alojara. La sunamita no había tenido hijo, pero el Señor le concedió uno. Pero cuando creció, le vino un dolor de cabeza y murió. Y Eliseo hizo lo propio. Leamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 35 al 36 dice: Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. Pablo, que seguramente conocía estas historias, hizo lo mismo. Se tendió sobre Eutico y éste resucitó. A esas alturas, los milagros de Dios registrados en la Escritura no son para ponerlos en duda. Los testigos oculares y textuales son suficientes y dan testimonio de que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, en quien tenemos salvación y vida eterna. Y si lo creemos, ¿qué hacemos con esos testimonios? Salmo 119, versículo 2 dice: Ashrei notzrei sedotai. Esto es, dichas hay en los que protegen tu testimonio. Luego dice: Bechol lev yidreshuhu. Esto es, de todo corazón te frecuenta. Dios ha dado testimonio, y somos llamados a ser protectores de sus testimonios, para mantener vivos sus hechos maravillosos, sus obras poderosas. Dios mismo dio testimonio de Yeshua. Deuteronomio 18:18 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y en Lucas 9:35 dice: Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando nosotros hablamos de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros, estamos protegiendo sus testimonios. Cuando obedecemos sus mandamientos y los enseñamos, estamos protegiendo sus testimonios y anunciando que Yeshua es el Señor. Cuando tú sirves, cuando perdonas, cuando eres fiel a tu cónyuge, cuando usas de misericordia, cuando hablas apropiadamente, cuando cumples honestamente con tus labores, cuando hablas verdad, lo que estás haciendo es proteger sus testimonios. Estás anunciando a Yeshua. Estás diciendo: no se alteren que el Señor vive, pues resucitó, y a él sigo.
Así anunciamos el testimonio de Dios y lo dejamos registrado a través de nuestra buena manera de conducirnos. Lucas dejó ese testimonio y es verdadero. Tenemos un Dios de milagros. Pablo les dijo a todos que no se alarmaran, el joven estaba vivo. Todo tranquilo. Pero sigamos leyendo. Hechos 20, versículos 11 y 12 dice: Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Después de aquel incidente con el muchacho que había caído, regresaron para comer, y cuando acabaron, Pablo habló sin parar hasta que iba amaneciendo. Y así salió de ahí, habiendo hablado extendidamente hasta el alba. ¿Qué es lo que habló? Pablo acostumbraba a hablar la palabra de Dios. También animaba, exhortaba, confirmaba, enseñaba, redarguía, corregía, instruía. Pero ahora un suceso como el de la caída de un joven a una altura de 3 pisos, que muere y luego resucita, no es para decir, no pasó nada, cualquiera se cae y muere y resucita. El versículo 12 dice que se llevaron al joven con vida y que fueron consolados grandemente. Es decir, después de aquella caída nadie se fue. Todos se quedaron hasta el alba y se fueron consolados, sin nada que lamentar. Y Pablo se fue en paz, sin nada que deber. Sigamos. Hechos 20, versículo 13 dice: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. De Troas, el equipo internacional navegó a Asón, una ciudad marítima de Misia, y Pablo se fue por tierra, ya que así lo había dispuesto. No sabemos la razón por la que quiso ir por tierra, pero podemos notar que Pablo dirige el viaje, y los demás respetan sus decisiones y los acuerdos. Sigamos leyendo. Hechos 20, versículos 14 y 15 dice: Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Un poco extraño el viaje de Pablo y su equipo. De Troas fueron a Asón. Navegaron por el mar Egeo, hacia el sur, pasando por Mitilene, en la isla de Lesbos. Luego navegaron a otra isla, llegando al otro día al puerto de Quío. Al otro día llegaron a otra isla, al puerto de Samos. Finalmente llegaron a la costa de Asia Menor, primero haciendo escala en el puerto de Trogilio, para al día siguiente llegar a la ciudad costera de Mileto. Entonces, no vemos que se haya quedado en cada una de esas ciudades para anunciar la palabra, pero había una razón para tomar esa ruta. Hechos 20:16 dice: Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo decidió evitar Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues quería estar a tiempo para la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Desde la salida de Troas y después de la fiesta de los panes sin levadura hasta la llegada a Mileto, al menos han pasado 15 días. Para la fiesta de Pentecostés faltaban por mucho 35 días y aún estaba en el oeste de Asia, en la costa del mar Egeo. El viaje para Siria y Jerusalén sería largo y había algo de prisa. Pablo amaba estar en comunión con los creyentes y en intimidad con Dios. Y a veces tenía que ajustar la ruta camino a su objetivo para cumplir con esas cosas. Las circunstancias y esta experiencia terrenal que tuvo Pablo nos enseña sobre las cosas espirituales. Salmo 119, 101 dice: Mikol orachra, kaliti raglai. Esta es la primera parte del versículo. Y dice: de cualquier ruta dañina, contengo mis pies. De toda ruta que hace daño, refreno mi andar, mi comportamiento, mi conducta, mi forma de hacer las cosas, con un fin. Leamos la segunda parte de este versículo. Lema'an esmor de bareja, para guardar tu palabra, para proteger y vigilar tu palabra, aquella donde están tus mandamientos, tus promesas, tus testimonios. Tendré cuidado de que mi comportamiento no escoja lo malo,
que mis pies no escojan la ruta que daña. Familia, que el Señor nos conceda sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, para andar en el buen camino, escogiendo la mejor ruta que nos haga llegar con bien y completos al cumplimiento de sus mandamientos. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del universo, que nos has enseñado el camino que hemos de escoger y en el que debemos andar. Que nos has dado tus testimonios para protegerlos y anunciarlos con el fin de que el mundo sepa que tú eres Dios, que en ti hay salvación. Bendito tú que nos has escogido y nos distingues de este mundo para mostrar tus maravillas con tu gran poder y amor sobre nosotros. Así pues, te rogamos que nos des un corazón sabio para andar debidamente delante de ti, comportándonos conforme a tu voluntad, siguiendo la ruta adecuada, para que quede registrado tu bondad y tu poder a los ojos de los hombres. Pero te rogamos que nos guardes de las rutas dañinas, engañosas. Danos entereza para guardar nuestro pie de las malas rutas que perjudican nuestra comunión contigo y con tu pueblo. Perdónanos por escoger rutas que dañaron nuestra comunión contigo y con nuestros semejantes, que lastimaron a nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos, dañando tus testimonios. Perdona nuestra negligencia y reincorpóranos, levántanos, según tu misericordia, de acuerdo a tu voluntad, a la obra que nos has encomendado. Te damos gracias, pues, por la palabra de hoy. Bendice a tu pueblo y regocíjate en medio de él. A ti sea la gloria y el honor, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás.